entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Saludos, Gisela, un fuerte abrazo a todos y a través de sus micrófonos, un generoso saludo de feliz año para todos nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Conversemos un poco respecto a esta decisión que ha tomado el presidente supuestamente para ayudar a reactivar la economía, ¿no? La reducción de algunos impuestos. Afirmó el presidente que hasta diciembre de 2023 se recortará hasta 2 puntos más del impuesto de salida de divisas, es decir, durante este año bajará del 4% al 2%. Con esta medida, pues el presidente busca abaratar las importaciones de maquinaria y diversos productos de consumo de hogares y atraer, dijo, la inversión para dinamizar la oferta económica y el empleo. ¿Cómo ayuda, economista, esta medida para dinamizar justamente la economía y generar más empleo en el país? Gisela, hay que empezar diciendo que el anuncio lo hace el presidente y por lo tanto el mensaje político es que el presidente está haciendo una reducción del impuesto, ¿sí? Y políticamente es la lectura. Ahora, realmente en lo jurídico es que la Corte Constitucional ya declaró que es inconstitucional haber subido el ISD en el 2011 del 2 al 5% y ordenó la Corte que baje al 2%. Y la Corte dijo que la baja del 2 tiene que producirse hasta diciembre del 2023. Lo que está haciendo el presidente es, de alguna manera, digámoslo así en buen quiteño, le toca bajar al 2% el ISD por orden judicial, en este caso la Corte Constitucional. Entonces si está aprovechando políticamente la coyuntura, ¿es lo que me está diciendo? Definitivamente sí. ¿Es lícito? No. Bueno, ya es juzgarán los escuchas, pero el presidente lo que está haciendo es no mando una reforma tributaria para sostener el ISD en el 4, sino que acojo el dictamen de la Corte Constitucional y lo bajo al 2%. Tema 1. Tema 2. Como usted bien decía, ¿qué es lo esencial? ¿Esto va a ayudar o no? Definitivamente las importaciones van a bajar en 2 puntos y eso es bueno, siempre y cuando, y aquí Gisela hay que decirlo claramente, los importadores trasladen esa merma del costo de la importación al consumidor. Si es que no lo trasladan, sí habrá un ganador, los importadores, pero los ciudadanos, los consumidores no se ven afectados. ¿Qué ha pasado históricamente en Ecuador? Es que los precios no han bajado nunca. Que siempre paga el consumidor. 2 puntos se queda en los importadores. Ahora, si este recorte se dará en diciembre de 2023, ¿cuándo se podría empezar a sentir en el país ese beneficio de la medida que dice el presidente? ¿Cuándo va a ser la disminución de los 2 puntos? Mire, comienza en febrero de este año, se le quita 0.25 al ISD. Y queda ya no en el 4 que es el día de hoy, sino en el 3.75. Y queda con esa tarifa desde febrero hasta junio, hasta el mes 6. Y desde el mes 7 de este año al mes 12, la tarifa bajará otro 0.25 para estacionarse en 3.5. En diciembre, justo coincidencial con lo que le comentaba la resolución de la Corte Constitucional, en diciembre la tarifa baja del 3.50 al 2, es decir, ahí el efecto es grande. ¿Cuándo sería se va a paulatino? ver? Realmente es para el 2024 el efecto importante, lo grande. ¿Sí? Y luego, las demás reformas del IVA, por ejemplo, es también una aplicación de la ley. La ley ordena que el presidente de la República determine 12 días en el año en las que el IVA baja del 12 al 8%. Y lo que ha anunciado el presidente es el cumplimiento de la ley. Ya anunció que va a haber 4 días en Carnaval, en Semana Santa y en finados, los días que el IVA baja al 8%. Y tercero, que eso sí ya es una iniciativa del presidente, del Ejecutivo, es disminuir en algunos casos el impuesto a los consumos especiales. ¿Cuánto suma toda la medida? En nuestros cálculos, el ISD este año es 140 millones, 4 millones del IVA y 14 millones del ISD. ¿Eso es lo que dejará de percibir el Estado por estas reducciones? Eso es lo que dejará de percibir el Estado este año. ¿Qué va a pasar en el 2024? Que se va a dejar de recaudar más o menos 650 millones de dólares. No ya con el ISD completo, ¿no? Con el ISD al 2%. Ahora, lo que preocupa, Gisela, y ese es el mensaje más importante, es
Justamente antes de que me cambie el tema sobre el impuesto de salida de divisas, ¿esto podría incrementar la salida de capital del Ecuador, el que se elimine este impuesto? Mire, eso es lo más peligroso, Gisela, y usted siempre con esas preguntas puntuales. ¿Por qué? Porque en todos los estudios que hemos hecho varios años, es que el depósito de la persona pudiente, vamos, el que supera $1 millón, si quiere sacarlo del país y el ISD es el 5, el 10, el 15, el 20, no importa, coge y lo saca. Una decisión de otro nivel. El depósito medio, es decir, que se va de 200 a $600,000, clases medias altas, esos recursos nunca salieron del país porque siempre hubo una barrera. ¿Cuál? El ISD. La gente dice, voy a sacar 100,000 de mi cuenta y lo voy a llevar a cualquier país del exterior. No, pero es que me cuesta 5,000. Pagar 5,000 no tiene sentido. Y la gente se inhibía de hacer el trato. Con el 2%, esta inhibición, este impedimento, se vuelve más laxo. Y sí es peligroso que en un momento dado de crisis. ¿Y por qué todo esto? Porque es lo real, Gisela. Si el señor Issa nuevamente protagoniza un acto de violencia en el país, entonces eso altera a los pequeños capitales que en un momento dado deciden sacar sus recursos del Ecuador. Y con justa razón, luego de ver el vandalismo que provocaron estas últimas protestas, las del 2020, me refiero. Bueno, esto tenemos que pensar como país. Este tema de disminuir impuestos suena bonito y es popularmente reconocido, Giselle, pero a la larga es retroceder en un régimen tributario que necesita un país para financiar su presupuesto. Un dato, los tributos financian el 71% de los ingresos de este país. Cuando decidimos disminuir impuestos, sepamos que estamos afectando la mayor cantidad de ingresos del Estado ecuatoriano. Justamente me decía un experto, la mejor política tributaria es la estabilidad tributaria. Y eso más, mire, además Gisela, que hay un tema que la reforma del presidente Lasso, la del año anterior, recordemos, la ley post-COVID, para resumir en su nombre, fue derogada por la Asamblea el 28 de noviembre del año anterior. El presidente ha presentado un veto total sobre eso y hoy lo discute la Corte Constitucional. Vamos a ver qué resuelve la Corte. La Corte bien podría decir que lo realizado por la Asamblea está bien o está mal. Vamos a ver qué es. Pero, ¿qué pasa con los inversionistas, Gisela, el día de hoy? Es que dicen, al Ecuador no voy porque yo no sé qué va a pasar. Me cambian las reglas del juego a cada rato. Si la Corte le baja, se cambia todo. Y por eso, Gisela y amigos, es que si vemos los indicadores del Banco Central, el año 2022 es el año de menor percepción de inversión del exterior. Entonces, el mensaje es claro, los actores políticos están jugándole en contra del desarrollo del país. Está claro aquí, en el país se lee claramente, el Ejecutivo y el Legislativo no son capaces de sentarse a trabajar en una ley tributaria, societaria, laboral, etcétera, en favor del país. No hay ese espíritu nacionalista en los políticos. Visto eso, los señores inversionistas ven mucha inestabilidad en el país, mucho riesgo, y eso siempre con ese péndulo que está peligrosamente amenazando al Ecuador de que nuevamente un estallido social haga que el país entre en convulsión. Mire usted cómo suma todo, Gisela. Este es el ejercicio de trabajar todos los ecuatorianos por el Ecuador. Ojalá los políticos entiendan. Cuando llegan a funciones, dejan de ser miembros de un partido político y pasan a ser servidores públicos, servidores de un país de 18 millones de ecuatorianos. Eso no han entendido nuestros políticos. Y no solo que esto afecta en los sentidos que usted ha presentado, a la estabilidad económica del país, a la inversión, sino también afecta a la salud de los ecuatorianos. Aquellos impuestos que se están bajando de los consumos especiales, nos decía justamente un exministro de Salud en la entrevista anterior, nos decía el exministro Andino, que esto es un retroceso, así como usted lo dice en el ámbito económico, es un retroceso en el ámbito tributario, también en el ámbito sanitario es un retroceso, porque se está haciendo que se consuman más productos que son dañinos para los ecuatorianos, según el testimonio de los expertos, ¿no? Es decir, estas decisiones que se están tomando no tienen realmente un sustento para mejorar la situación de los ecuatorianos en general. Porque o no podemos los ecuatorianos sentarnos a trabajar en proyectos de ley en favor del país, en política pública en favor del país, o realmente somos una raza ingobernable. Pero es verdad,
¿qué lectura tengo yo si baja el impuesto a la importación de armas y de municiones? Que a lo mejor es interesante traer al país para seguridad, que es lo que clamamos todos los ecuatorianos. Me parece interesante. ¿Y qué sentido tiene bajarle al cigarrillo? Algo que completamente nocivo el consumo, parece que no hay política pública. Bueno, en cuanto a bajarle la importación de armas, también hay criterios opuestos, ¿no? Que eso es ya prácticamente un paso antes de liberar el porte de armas en el país. Eso dicen algunos, ¿no? Bueno, hay criterios ahí opuestos a estas decisiones que se toman. Yo le agradezco mucho, economista, como siempre es un gusto poder conversar y entender estos temas con usted. Muchísimas gracias. Encantado, Gisela. Solo recuerda, yo soy abogado, no economista. Perdón. Me van a confundir con algunos otros. Un fuerte abrazo. Disculpe, abogado, muchísimas gracias. Nos acompañó el abogado Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios.